el censo no está actualizado, ¿verdad? Sino que esta es una proyección que hace el INE. Y el TSE, aquí no se descarta a la gente que ya se fue a Estados Unidos, tampoco la gente que ha venido a la capital, digamos, de alguna forma, porque todavía se supone que está en el municipio, pero ya reside aquí. Y otros, como decía Sergio, es más fácil, un ejemplo, o para hacerlo más concreto, ¿verdad? En la zona 24 están más cerca de Palencia, zona 25, están más cerca de Palencia que del lugar de donde les tocaría votar. Y ahora el alcalde de Palencia lo que está haciendo es ofreciéndoles un montón de cuestiones a los de la capital de alguna forma, aunque están en la orilla, pero ellos bien se pueden ir a cambiar su residencia electoral y poder votar a 4 cuadras, digamos, de diferencia, que al final eso es lo que divide, digamos, un municipio, sí, ¿verdad? Claro, no es mucha la diferencia, y sí, ciertamente yo he escuchado también muchas personas que me dicen lo mismo, ¿verdad?, de que hay ciertos alcaldes, inclusive, están utilizando la bolsa segura ahora para comprar esos votos, pero ese es otro tema que vamos a investigar y analizar otro día. ¿Cómo entonces sabemos a quién creerle? A quienes dicen que quizás sí hay manipulación, o el TSE y otros analistas que dicen de que no, de que esto se debe quizá a un fenómeno migratorio y otros factores externos, ¿no? ¿Cómo sabemos hacia dónde inclinarnos, o será que tendremos que esperar a las elecciones para darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo? Mire, yo creo que hay de todo, ¿verdad? También no hay que sobredimensionar el fenómeno de traslado de votantes. Coincido con Manuel en el hecho de que para alcalde, pues un voto hace la diferencia. Se da la migración, se da también la inmigración que se va a los Estados Unidos. Hay 1.500.000 guatemaltecos que ya son mayores de edad, que tuvieron cédula. El vicio de la doble cédula, por ejemplo, se registraba en el año 2007 en 90 municipios. Esto nos dice cuál era el impacto. Con el DPI se supone que ahora aparece la fotografía, la huella, son más estrictos. Vamos a tener siempre problemas, pero el padrón electoral es una de las herramientas que mejor información guardada. O sea, yo creo que la base de datos mejor guardada del Estado. Y el padrón electoral, lo que hace falta tal vez es una depuración. Y hasta que no se aprueben las reformas que ha planteado el Tribunal Supremo Electoral, de que sea penalizado el cambio de residencia electoral del cambio de residencia donde yo habitualmente vivo, no vamos a poder penalizarlo. Se van a seguir dando los conflictos. Municipios que han sido señalados duramente han sido, por ejemplo, Chinautla, pero aún las diferencias de votos en Chinautla han llegado a determinar que, suponiendo que trasladaron 1.000 o 2.000 personas, la diferencia es tal en un proceso electoral que no tendría mayor significancia. En Antigua Guatemala, que también fue señalado, en Granados, que se señaló en el proceso electoral pasado, que trasladaron gente del Chol, de San Juan Zacatepeques, porque hay registros donde llegan los buses, donde la gente dice dónde vive, pero tiene su circunscripción electoral ahí. Ese es otro de los temas. El tribunal, cuando lleva las circunscripciones electorales municipales a las aldeas o municipios, está quitando ese incentivo de poder ir yo a otro municipio. Y ustedes lo ven, por ejemplo, Ixcán reportó 5 impugnaciones en el proceso pasado. Para algunas personas del Ixcán era más fácil ir a votar a otros centros electorales, por las distancias, por la infraestructura. Pero creo que debemos esperar y decirle a los ciudadanos que voten en el lugar donde residen, para no desvirtuar cualquier proceso y fortalecer así la democracia, este proceso democrático que vamos imitando poco a poco. Y una de esas debilidades, tú lo señalaste al principio, ¿verdad? Deberíamos de empezar por no permitir la campaña anticipada, que empezó hace un año y pareciera que estamos en plena campaña electoral. Este proceso de actualización debiéramos hacerlo todos. Hay casi 800.000 guatemaltecos que no han actualizado ya con DPI su residencia, y esto es para que aparezca la fotografía de ellos. El fenómeno anterior era la doble cédula, que estaban votando muertos. Entonces esto era un fenómeno y se lo guardaban los alcaldes como un tesoro, ¿verdad?, emitir cédulas. Y se denunció varios casos, que salvadoreños van a votar a Jutiapa, que mexicanos van a votar aquí en Guatemala, igual guatemaltecos van a votar a México, y ustedes, si se hace un monitoreo, encontramos que en procesos electorales mexicanos se acusa a guatemaltecos de ir a votar a México. Entonces son fenómenos que se producen, pero que los
los ciudadanos somos los que tenemos la responsabilidad y la herramienta para cambiar. Para cambiarlo. Manuel, te dejo la última palabra. ¿Hay que alarmarse ante lo que descubrieron con este análisis que hicieron, o hay que simplemente tomarlo como una alerta, quizá? Una alerta a las autoridades para que empiecen a determinar. En el proceso pasado, como decía la nota, se excluyeron a 104 personas que no pudieron votar porque ellos cometieron perjurio. Al final, que es mentir bajo declaración jurada, bajo juramento de que residían en tal lugar, y se excluyen. Ahora habría que ver cuáles son las medidas que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral en ese sentido para evitar esto, y que ahora el RENAP va a trasladar toda la información automáticamente al Tribunal Supremo Electoral para que se actualice la base de datos automática y ya puedan, ya esté tenga más confiabilidad el padrón, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos, gracias Manuel por esa alerta, por realmente escribir acerca de lo que debería preocuparnos, y que sea un llamado para las autoridades, un llamado de atención para corregir y aprobar estas reformas que ciertamente son muy necesarias, ¿no?, en esta ley política. Muchísimas gracias también a Sergio por estar con nosotros esta mañana. Nosotros así concluimos este tema en contexto, analizando este dudoso crecimiento del patrón electoral en algunos municipios. Ya esperamos saberlo